Hay dos historias que te voy a hablar brevemente en esta noche. Hay una historia donde alguien escuchó a la persona correcta y le fue bien. Y otra que alguien escuchó a la persona incorrecta y le fue mal. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, nos habla una historia. Y nos dice que había un hombre muy valeroso y que en su pueblo, que era Siria, lo tenían como un hombre de alta estirpe, porque a través de él, literalmente dice la palabra, Jehová le había dado victoria a Siria. Pero este hombre tenía un problema, y era que este hombre era leproso. Cuando nosotros vamos a las escrituras, usted se dará cuenta que la mayoría de personas que la Biblia registra con lepra fue porque cometieron pecado. La lepra era la consecuencia de que alguien había desobedecido a la palabra de Dios. La lepra era la consecuencia que alguien hizo algo que no tenía que hacer. Pero la palabra dice que Dios lo usaba para darle victoria a Siria. Y nosotros a veces no entendemos que el hecho de que alguien en un momento determinado cometa un error no significa que por eso Dios no pueda volver a usarlo. Porque a veces nosotros creemos que porque alguien en un momento pecó y actuó de una manera incorrecta, quizá ya no va a ser instrumento más del Señor. Pero la palabra dice en el Salmo 103 que Dios es lento para la ira y que grande misericordia. Yo puedo en un momento fallar, pero eso no determina que mañana Dios no me use de nuevo. Naamán tenía lepra, pero Dios lo estaba usando. Pero dice la palabra que en la casa de Naamán había una joven que venía del pueblo de Israel. Algunas bandas armadas, dice la palabra, habían saqueado partes de la ciudad y habían llevado a esta joven cautiva y estaba en la casa de Naamán. Ella no era una sirviente, ella no era una empleada, ella era una esclava. Cuando tú eres esclavo en una casa, tú no tienes ni voz ni voto. Cuando alguien es esclavo en un lugar, no tiene derecho. Y casi nadie ni lo escucha, porque no es lo mismo a nosotros que somos empleados y tenemos beneficio. Esta joven no tenía ningún beneficio y estaba en contra de su voluntad, porque nadie es esclavo de alguien porque quiere. Pero dice la palabra que esta joven le dijo a su señora: si mi señor le rogase al profeta que está en Israel, él puede ser sano de esa lepra. Aquí nosotros vemos la grandeza de que aunque yo esté en una posición alta, yo puedo escuchar a aquel que yo entiendo que está por debajo de mí. Esta muchacha era una esclava. Si la esposa de Naamán y Naamán hubiesen querido, ni le prestan atención, porque los señores eran ellos. Lo importante eran ellos. Los que tenían la posición eran ellos. Pero sin embargo, ellos escucharon la voz de esta esclava. Y tenemos que tener cuidado cuando nos creamos lo grande y pensemos que alguien inferior a nosotros no puede ser instrumento para darle una palabra de vida. Porque mayormente la gente escucha al que él cree que puede sumarle, al que él cree que está por encima de él. La gente casi no escucha al que él entiende que está por debajo, o que tiene menos conocimiento, o que tiene menos unción, o que tiene menos experiencia. Nada más no se llevó de su cargo ni su experiencia. Él se llevó de que esta muchacha le estaba diciendo una palabra que lo iba a ayudar a él. Y algo me llama la atención de esta joven. Mayormente cuando alguien no nos trata bien, no queremos ser como de bendición para esa persona. Y cuando alguien nos critica, nos condena, nos señala, habla mal de nosotros, no queremos ser instrumento de bendición para esa persona. Pero sin embargo, si esta joven hubiese pensado como piensa la gente del mundo, no le da la salida a Naamán, porque ella estaba esclava. Si esta joven hubiese sido como piensa la gente que no tiene a Dios y dice: yo no le voy a dar un beneficio a este hombre porque él me tiene esclavo, yo no le voy a decir a él dónde está la solución porque ellos me están maltratando.
Pero Jesús en una ocasión enseñando decía: si nosotros solamente le hacemos bien al que nos hace bien, ¿qué diferencia nos hace a nosotros, a la gente del mundo? Si yo solamente oro por el que ora por mí, ¿qué me hace diferente a mí, alguien del mundo? Si yo solamente saludo al que me saluda, ¿cuál es la diferencia? Si yo solamente le extiendo la mano al que me ayuda a mí cuando yo estoy mal, ¿qué diferencia me hace a mí al de los demás? Cuando yo soy un hombre, una mujer de Dios, aún el que yo sé que me critica, aún el que yo sé que me señale, cuando necesite mi ayuda, que no me la pida, yo voy y se la doy, yo voy y lo socorro y le digo: estoy aquí. Porque a esta mujer no le pidieron la ayuda, pero ella la dio. Y a veces nosotros conocemos cuál es la ayuda que una persona necesita. ¿Y qué actitud tomamos? Cuando yo sé que el que habla mal de mí, yo puedo ayudar, lo que yo hago. Cuando yo sé que hay alguien que no me tolera, pero me necesita y yo tengo la solución, ¿qué yo hago? ¿Qué actitud hago? Yo estoy orando por aquel vecino que yo sé que quizás no quiere saber de mí. Puedo ser de bendición para aquel compañero de trabajo que quizás no tenga el conocimiento que yo tengo. Esta joven no le importó ser esclava y fue instrumento de bendición para ese hombre. Y dice la palabra que este hombre escuchó el consejo de esta mujer, porque él fue donde estaba el profeta. Él no calculó su posición, él no calculó que yo soy el líder, él no calculó que yo soy el que sé, sino que él se llevó del consejo de ella. Y por él llevarse del consejo de ella fue donde el profeta y fue sano. Si tú te llevas del consejo que alguien usado de Dios te dé, entonces va a tener victoria, va a tener bendición, va a ver la mano de Dios en tu vida. Usted sabe que Dios usa a cualquiera. Usted sabe que Dios no necesita que alguien sea evangelista para darle una palabra aquí. Usted sabe que Dios no necesita que yo sea adorador para usarme en un momento determinado. Es por eso que la gente que en algún momento el Señor, por su misericordia, nos ayuda a movernos en ciertos lugares o a tener ciertos cargos, tenemos siempre que mantener los pies en la tierra y entender que una cosa es que Dios me dé una posición, pero eso no significa que yo no pueda escuchar a alguien que quizá no tenga la posición que yo estoy, pero que sí puede ser usado por Dios. Si el Señor usó una burra para hablar del profeta, ¿cómo lo va a usar un pueblo que ha sido lavado con la sangre del Cordero? El Señor puede usar a quien sea. Y nosotros como hombres de Dios siempre tenemos que estar prestos, porque no sabemos a quién Dios va a usar. Aquí Naamán fue bendecido porque escuchó una esclava y se llegó de su consejo. Así que cuando alguien te dé un consejo, pásalo por la palabra, y si tú ves que es bueno, ponlo en práctica. No importa que sea una persona que tenga menos Biblia que tú. Porque el Señor a los vil del mundo nos escogió. A lo que el mundo no tenía al menos, Él nos escogió y nos hizo real sacerdocio, un pueblo santo para su honra y gloria. Es bueno que la gente que predicamos, que ministramos, que tenemos algún cargo, entendamos que una cosa es que Dios por su misericordia nos ponga en un lugar, y otra cosa es que creamos que somos más que el otro. Aquí todos somos iguales ante la presencia de Dios. Y si yo me mantengo siempre en la humildad de escuchar a todo el mundo, entonces yo veré la mano de Dios obrando en mi vida. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Muchos de nosotros conocemos esta historia. Conocemos a Amnón, uno de los hijos de David, y conocemos a Tamar. La palabra dice que Amnón, no podemos decir que estaba enamorado o que amaba a Tamar, sino estaba apasionado por Tamar. El problema de una pasión, que una pasión puede ser por un momento determinado.
y las pasiones terminan. Lo que no termina es el amor. ¿Por qué Amnón estaba apasionado por Tamar? Porque actuó de la manera incorrecta. Dice la palabra que este hombre apasionado, enamorado de su hermana de Tamar, su semblante estaba decaído, estaba triste, porque no podía llegarse a su hermana, aunque la palabra lo dice que buscó la manera correcta en ningún momento. Pero Jonadab, un amigo de él, de estos amigos malos que hay, que no dan buenos consejos, de estos amigos que no son como David Jonatán, como predicaba Carlos el jueves. Este hombre ve el semblante, porque cuando alguien está alegre, hay un lenguaje corporal que lo manifiesta, y cuando está triste